8 de la mañana, 12 minutos la hora. En Marejada Informativa tengo en línea a Ignacio Loorco Lamarco. Él es el representante del Observatorio Ciudadano de Manabí. Un gusto saludarle, bienvenido, Ignacio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Washington, muchas gracias y saludos a la audiencia de Marejada. Bueno, correcto, dígame una cosa, ¿cómo y de qué manera se crea y para qué se crea este Observatorio Ciudadano en Manabí? Bueno, el Observatorio Ciudadano se creó el año 2019 con un grupo, trabajo colaborativo entre la Universidad San Gregorio, el Grupo Faro, la Fundación Esquel, el GAT Municipal de Puerto Viejo, y se fue integrando poco a poco lo que es la participación ciudadana, que era el objetivo de la conformación de este objetivo inicialmente, trabajar con la ciudadanía para crear información, para crear reportes que nos permitan entender las dinámicas económicas de la provincia y entender cómo las políticas públicas han venido incidiendo en el proceso o en ese anhelo de reactivación económica post-terremoto inicialmente y ahora post-pandemia. Efectivamente, entonces podemos hacer una acción de comparación, por lo menos decir el hecho de que qué tanto nos afectó el terremoto y qué tanto nos está afectando esta pandemia. ¿Es similar? ¿Es peor? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, este estudio es un estudio que se enfoca en las empresas, en la situación de empleo y desempleo, y desde esa perspectiva podemos hacer un ejercicio de entendimiento de cómo afecta. Lo que nos dicen los números es que la pandemia ha afectado más que el terremoto. Sin embargo, esto hay que analizarlo con pinzas, porque el terremoto, si bien tuvo un efecto inmediato en el mismo 2016, el resultado del estudio arrojó que hubo un golpe bastante fuerte. Claro. Los años subsiguientes, 2017, 2018, hubo una ligera recuperación, pero no fue tan fuerte. Entonces luego viene encima la pandemia, pues, y la pandemia sí tuvo un efecto mucho más fuerte, pero la pandemia llegó en un momento en que nuestra economía estaba debilitada y todavía estaba tratando de recuperarse del terremoto. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva dinámica, era de esperarse que cualquier shock adicional al que habíamos recibido antes pues iba a golpear más nuestra economía. Claro. En los números fríos, la pandemia afectó más que el terremoto. Ya. Entonces es una situación de debilidad económica la que estamos pasando, precisamente por la pandemia, tomando en consideración de que si es verdad, el terremoto nos dio la ocasión por la situación valerosa y valiente de nuestra gente, que es lo que se caracteriza en tratar de sacar adelante. Sin embargo, la pandemia es diferente, porque el terremoto, bueno, de una u otra manera nos arreglamos, pero resulta ser que la pandemia nos pone en confinamiento y no nos permite producir, no nos permite trabajar, y eso es lo que afecta definitivamente, ¿no? Bueno, eso es bastante interesante. El terremoto afectó gran parte de la infraestructura productiva también de la provincia. Si bien es cierto, la capacidad de reacción de nuestros territorios, de nuestra gente, fue muy importante para recuperarse en un momento, para reactivarse, reinventarse en algunos casos, también hay que considerar que el daño que le hizo el terremoto a la infraestructura de producción fue grande. Sin embargo, con la pandemia, el fenómeno es un poco diferente, porque la pandemia lo que nos reduce es la capacidad de movilidad de nuestra gente, y nosotros somos una economía altamente móvil, lo que depende mucho de la movilidad, depende mucho de la libertad que tengan las personas de movilizarse entre un punto y otro. De hecho, si vamos a comparar el después del terremoto y durante la pandemia, cómo reaccionaron las empresas, las dinámicas son distintas. La pandemia, por esta incapacidad de movilidad, a lo que ha empujado a las empresas es a reinventar sus operaciones, a hacerlas más digitales. Han surgido nuevas formas de hacer empresas, de hacer producción. Pero aún así, el reto es grande, porque apenas por encima del 60%, 65, 67% de las empresas reportaron que han experimentado una transformación en sus operaciones cotidianas a raíz de la pandemia, justamente adoptando sistemas electrónicos y alternativas para continuar con el proceso de producción. Ahora, ¿qué es lo que ustedes de una u otra manera no solamente realizan estas estadísticas, sino que de una u otra manera hacen las comparaciones con todas estas instituciones agrupadas, pero de pronto pudieran también tener una guía, alguna acción que corresponda a la ciudadanía para que de una u otra manera conlleve una situación de recuperación? Bueno, ese es el fin de nuestra presencia, de nuestra existencia como observatorio,
Porque el observatorio, la idea es que trabaje conjuntamente, colaborativamente, como lo ha venido haciendo, con tratar de integrar a todos los miembros posibles de la sociedad civil para entender cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que las personas esperan desde sus espacios. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, entre las preguntas que se hicieron en este estudio está el qué opinaban las personas que necesitaban para la reactivación, y un grupo de personas mayoritaria pedía mayores créditos para reactivación. Otro grupo minoritario, la segunda petición más frecuente fue una revisión de las deudas por impuestos y todo de las tasas impositivas del proceso productivo aquí en la provincia. Entonces, lo importante es generar información que le permita a los políticos, a la clase política, a los gobernantes, tomar decisiones que vayan justamente orientadas a esa reactivación económica. Y para eso, para tomar decisiones con base en conocimiento, es que necesitamos un organismo como el nuestro, un observatorio que haga análisis riguroso, que salga al campo a recoger datos, a analizar los datos con la ciudadanía y que nos permite entender las dinámicas del territorio para, con esa información, poder tomar decisiones más acertadas. ¿Cómo miran entonces, después de que ha pasado esta situación del gobierno del señor Lenín Moreno, que fue bastante difícil y estamos precisamente en esta crisis económica? ¿Cómo miran? ¿Ustedes creen de que de pronto pudiera ser esperanzador la presencia del nuevo presidente Guillermo Lasso, que ha empezado a tomar acciones correctivas, por ejemplo, con aquello de eliminar la central de riesgo para quienes deban hasta $1.000? ¿Habrá ocasión, habrá oportunidad de tener allí algún mejor futuro? Bueno, a nosotros como observatorio nos preocupa justamente observar cómo se desarrollan esas dinámicas que son resultantes de la aplicación de nuevas políticas públicas. Claro. Esperamos pues que todas las ideas frescas que trae el nuevo gobierno pues tengan un efecto positivo en la economía local. Sin embargo, nosotros estaremos justamente vigilantes con la sociedad civil, entendiendo cómo esto se desarrolla, si realmente va a crear o no un efecto positivo, que es lo que todos queremos. Y la idea es que si crea un efecto positivo, pues inmediatamente reportarlo como observatorio y decir, mira, esto está funcionando en nuestro territorio, pero si no estaría funcionando, inmediatamente también tener la capacidad de decir, bueno, ¿no? Por esta vía tal vez no era la apropiada, busquemos tal vez ajustar las estrategias. Entonces, por eso la importancia justamente del observatorio, por eso la importancia que la academia se vincule con la sociedad civil, y por eso también la importancia que la gente en nuestro territorio se empodere de este tipo de información que estará generando el observatorio de manera frecuente de aquí en adelante. Perfecto, Ignacio. ¿Dónde y cómo funcionan ustedes? ¿Dónde? Nosotros somos varias instituciones. Está el Grupo Faro, estamos nosotros como Universidad San Gregorio, y el observatorio en sí lo hemos adoptado dentro de la Universidad San Gregorio. Entonces, físicamente nos podrá encontrar en el Departamento de Investigación de la Universidad San Gregorio. Perfecto. ¿Algo más que tenga que agregar, Ignacio? Bueno, simplemente la necesidad de que la ciudadanía se empodere de estos datos. Nosotros estaremos próximamente colgando los datos en la página web, por lo pronto, del Grupo Faro. También en la Universidad San Gregorio haremos un esfuerzo por difundir los resultados de este estudio. El estudio es como una fotografía de la realidad, de la situación actual de empleo y desempleo que tenemos en la provincia, y el estudio nos sirve justamente para empezar un debate ciudadano que necesitamos tanto para decir realmente funcionar con base en los datos. Entonces, lo que queremos nosotros, nuestro interés, es posicionar el trabajo del observatorio, posicionar este tipo de reportes para involucrar más a la ciudadanía, hacer un poco más de ciudadanía activa en la recuperación de nuestro propio territorio. Perfecto, Ignacio. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Washington. Pase muy